¿Qué tal, queridos hermanos? Dios los bendiga. Quien como Dios, soy el Padre Franco, de aquí de la parroquia Inmaculada Concepción de las Malvinas. Quería invitarlo a este curso sobre Cartas del Diablo a su sobrino en el canal de YouTube y de Facebook elrosario.ar. Los invitamos a participar, a acercarse, a entender esta herramienta de cómo el demonio puede apartarnos de Dios a partir incluso de cosas que son muy sutiles y que son hasta buenas también. Te invitamos a participar de este curso para que puedas ir descubriendo la acción del demonio en tu vida y cómo Dios también va trabajando y va obrando en tu corazón. Los esperamos, que Dios los bendiga mucho. A veces cuando escuchamos esta palabra de Jesús nos da la sensación de que Dios está alabando la deshonestidad de este hombre. Y en realidad, si ustedes prestan atención, la Escritura en ningún momento deja de llamarlo deshonesto. Es decir, su Señor se acerca y le saca el puesto porque dice que tiene una administración deshonesta. ¿Y cómo obra este administrador? De un modo deshonesto. Le hace anotar menos deuda a los que tenían más deuda. ¿Para qué? Para beneficiarse él. ¿Beneficiarse de qué manera? Poder tener el trabajo cuando ya no tenga su trabajo. No le interesa remediar el daño que le hizo a su señor. No le interesa pagar la deuda que le ha quedado. No le interesa pedir disculpas, ni tampoco le da vergüenza el haber sido descubierto o haberse quedado sin trabajo por deshonesto. No le interesa. Lo que le interesa es cómo queda él en el futuro. Bueno, en nuestra vida espiritual a veces pasa lo mismo. A veces cuando nosotros cometemos algún pecado, cometemos algún error ante Dios, cometemos una falta ante Dios, a veces nos duele más la vergüenza de lo que va a venir después, qué van a pensar los demás de mí, si se enteran o saben, que el daño que le hago a Jesús. A veces pensamos más en las consecuencias que implicarían en mí, las pérdidas que implicarían en mí, mis mal obrar, que el daño que he causado también. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor no está alabando en este hombre la deshonestidad, sino que está diciendo que los hijos de este mundo tratan mejor las cosas de este mundo que nosotros, los que no somos hijos de este mundo. ¿Por qué? Y porque si nosotros que somos hijos de otro mundo, que somos hijos de Dios, no sabemos tratar las cosas de Dios, mucho menos vamos a saber tratar las cosas de aquí, si no la damos vuelta. Nosotros que somos hijos de Dios, si no sabemos tratar las cosas de este mundo, ¿cómo vamos a saber tratar las cosas de Dios? Por eso Jesús dice que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Porque el cristiano tiene que tener una habilidad, tiene que tener una búsqueda de las cosas de Dios, pero sobre todo lo que tiene que tener es honestidad, la capacidad de saber con lo que está tratando y hacia dónde lo lleva eso que trata. Que a veces perdemos de vista y así convertimos nuestra confesión simplemente en decir un pecado. O convertimos nuestro pedido de disculpa a las personas que dañamos simplemente como un formalismo. O peor aún, pedimos disculpa por miedo a la represalia, no por el dolor que causamos. Y es lo que le pasa a este administrador, y es de lo que nosotros sí tenemos que tener cuidado, de no caer en esa relación con Dios ni con los demás, en donde lo único que hago es alimentar mi ego, alimentar mi soberbia, alimentar mi ombliguismo, alimento mi ombliguismo. Lo único que me importa es la consecuencia que van a tener. Miren, voy a contar un testimonio fuerte, duro, pero para que nos demos cuenta hasta dónde llega a veces el egoísmo del hombre. ¿Hasta dónde llega? Surge la situación de un abuso en un joven. Se habla con el joven, se habla un abuso de parte de su papá carnal, se habla
se busca la posibilidad de denunciarlo al hombre, se lo convence al niño para que hable con su madre, un adolescente ya, para que hable con su madre, se lo denuncia. A partir de que el joven habla con su madre y con su padre, se destapan otros abusos de nietos, un desastre. Y el hombre un día, al otro día de que aparece eso, porque uno le dice, mira, si nosotros no hacemos esto, tenemos que tomar carta en el asunto nosotros, tenemos que denunciar nosotros. El hombre cae a la madrugada a golpear la puerta de la iglesia, desesperado, el abusador. ¿Y saben cuál era la única preocupación de él? Lo que le iba a pasar a él en la cárcel. Nada más. Absolutamente nada más. Lloraba y temblaba por lo que le iba a pasar a él en la cárcel, por cómo lo iban a tratar, porque iban a abusar de él, porque lo iban a golpear. Lo único. En ningún momento pidió perdón por lo que le había hecho a su hijo, por lo que le había hecho a sus nietos, algún que otro vecino. En ningún momento. Tan cerrado en sí mismo, tan ávido simplemente de él, de lo que a él le importaba, de lo que a él le gustaba, de lo que a él le parecía, tan ávido de eso, que en el medio del desastre que había armado, su única preocupación era lo que le iba a pasar a él. Ni lo que había hecho, ni lo que le iba a pasar a los otros. Y a veces con nuestra relación con Dios es igual. Este administrador pasa eso. No le interesa nada. Si fue deshonesto, si hizo lo justo. No le interesa nada de eso. Lo único que le interesa es qué va a pasar con él en el futuro. Y a veces también nos ha pasado que tenemos que acompañar a un matrimonio donde hubo infidelidad. Y el que es infiel, lo único que le preocupa es qué va a hacer de él después. El dolor del otro, lo que causó, la angustia, nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con el egocentrismo y con el egoísmo, porque nos mete en una lógica donde no nos interesa el resto del mundo, lo único que nos interesa somos nosotros mismos. Y ahí viene un poco la raíz de la enfermedad espiritual y de las enfermedades emocionales. Cuando estamos tan centrados en nosotros mismos, tengamos la certeza de que vamos a vivir frustrados, porque no vamos a poder saciar nunca lo que nuestro deseo quiere. La persona que es tan egocéntrica, que es tan egoísta, que está tan centrada en sí mismo, vive insatisfecho. Vive enfermo, vive psicosomatizando, vive angustiada, vive triste. ¿Por qué? Y porque no lo tratan como él cree que se merece, porque no le dan el cariño que él cree que necesita, porque no le prestan la atención que a él le gustaría, porque nadie sufre tanto como sufre él, porque no es tan importante el dolor del otro como el de él, porque nadie da tanto amor y tanto cariño a los demás como da él. Cuando somos egocéntricos y egoístas, somos personas profundamente insatisfechas. Por eso el egocéntrico y el egoísta es muy propenso a las enfermedades espirituales, psicológicas y corporales, porque de alguna manera tiene que lograr obtener lo que no obtiene de suyo. Entonces se mete en una mentalidad que ya está enferma. Ya se enferma solo, ya se duele solo, y si no tiene nada, busca por qué dolerse. Y si no tiene ninguna enfermedad y no le va mal en nada, busca la excusa para estar de mal humor, para estar mal, para estar angustiado, para estar negativo. A veces encontramos muchas personas que en vez de ver el vaso medio lleno, ven el vaso medio vacío. Siempre falta algo. Está todo bien, pero... Y sí, pero esas personas que le rezan tanto a Dios para obtener un trabajo y una vez que tienen el trabajo se quejan porque tienen que ir a trabajar. Sí, bueno. Es muy difícil no tener
pesadumbres en el alma si vivimos así. Es muy difícil no tener desgano. Es muy difícil no encontrarle sentido a las cosas. Es muy difícil no empezar a experimentar así enfermedades que no tenemos. Es muy difícil no caer en eso. ¿Y el fruto cuál es? ¿La raíz cuál es? ¿Que todo el mundo tiene que cambiar? ¿Que los demás tienen que estar girando alrededor mío para contenerme, para alabarme, para...? No. La raíz está en mi egoísmo. Estoy solamente centrado en mí. Y lo único que me importa es sentirme satisfecho y completo a mí. Y si en el medio de mi dolor hago doler a otros, en el fondo no interesa. Si en el medio de mi egocentrismo frustro la vida de los demás, no me interesa. Este es otro testimonio. Viene un día un padre muy angustiado. Padre, mi hijo se quiere volver de capital. Está estudiando ingeniería, le está yendo espectacular, pero no se halla en el lugar. No puede hacer amigos. Extraña, no se siente subir, bajar del colectivo, andar. No puede. Bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo yo. Si no puede, que se vuelva. Lo que estudia allá, lo puede estudiar en otro lado o estudiará otra cosa. Y él me dice, no, ya hablé con un psiquiatra. Ya está, ya lo medicó contra la ansiedad y lo medicó contra los ataques de pánico. Ya está. Listo. Entonces yo le digo, claro, vos preferís un hijo enfermo y medicado, pero que haga lo que vos soñaste para él, que un hijo sano y que haga lo que él quiso soñar para él o lo que él pudo hacer. Y a veces nos pasa eso. Este hombre no le interesaba ni siquiera cómo estaba su hijo. Él quería que su hijo logre la meta que a él lo enorgullecía. Y prefería un hijo enfermo en capital siendo ingeniero, un ingeniero enfermo, que un carpintero sano. Y a veces nuestro ego, nuestro ombliguismo, nos lleva hasta esos lugares. Nos lleva a lugares, a decisiones, a posturas, a valoraciones de los demás que son tan equivocadas, tan erróneas, que destruyen. Solamente porque nosotros queremos estar tranquilos. Solamente porque queremos que los demás llenen los vacíos que nosotros no hemos podido llenar. Que mis hijos sean mejores que yo. Y eso es bueno. Ahora, si eso implica que tu hijo se enferme y tenga un título universitario que vos no pudiste tener, bueno, no sé hasta dónde va a ser mejor que vos. No sé en qué padre te has convertido. Y no sé qué hijo quieres convertir, quieres tener. Y lo mismo nos pasa en nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones de amigos, nuestras relaciones interparroquiales, nuestras relaciones con nuestros hijos. Frustramos a los demás porque nos frustramos nosotros mismos. Y mucha de la sanación que nos viene a traer Jesús tiene que ver con destrabar esos egoísmos, esas cerrazones que tenemos que nos terminan enfermando. Porque cuando hay angustia en el corazón, el cuerpo se debilita. Cuando hay tristeza en el corazón, las fuerzas no alcanzan. Cuando hay tristeza en el corazón, no puede haber alegría en la vida. Y cuando hay tristeza en mi corazón, todo mi entorno se vuelve triste. Y en vez de contagiar alegría, positividad, contagio enfermedad. Y enfermo mi entorno. Y por lo tanto termino viviendo en un ámbito enfermo. Pero ojo, contento. A veces un poquito. Miren que es distinto la palabra estar contento que estar feliz o alegre. Por algo son tres palabras distintas. Porque el contenido y el efecto es distinto.
El contento es aquel que ha logrado una meta y siente satisfacción por ello. El alegre es el que siente una plenitud, porque siente que está completo, una cierta completud. El feliz está pleno. Son cosas muy distintas y hay que ver en cuál de las tres me quiero encasillar y por cuál de las tres quiero trabajar. Y a veces estamos contentos porque logramos el objetivo. Mi hijo estudió lo que yo quería, mi hija se quedó donde yo quería, mi esposo se comporta y hace lo que yo quiero, mi esposa vive como a mí me gusta, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, mi trabajo. Ahora, todo mi entorno está enfermo. Todo mi entorno está enfermo. Es como en esos velorios, vieron que a veces vamos y está el muerto ahí y están todos atendiendo a la familiar escandalosa que no sabemos hasta dónde realmente está sufriendo o le está quitando protagonismo al muerto. Bueno, a veces somos así. A veces somos así. Tenemos que saber que hay veces que no tenemos tiempo para que nos consuelen a nosotros porque tenemos que estar honrando otras cosas. Tenemos que estar honrando otras personas. Tenemos que saber dejar a veces un poquito de costado lo que nos pasa para mirar a los que tenemos al lado. Bueno, de eso se trata un poco la sanación que el Señor nos quiere traer. Por eso San Pablo dice que la conversión es un cambio de mentalidad. Metanoia, cambio de mentalidad. Es decir, tengo que cambiar el modo de ver el mundo. Tengo que cambiar el modo de verme, de entenderme. Tengo que cambiar el modo de entender a los demás. ¿Estás triste? ¿Estás enfermo? Anda a rehabilitación allá donde hay gente, donde hacen musicoterapia, donde vas a interactuar con otros. ¿Tenés ataque de pánico? Sí, anda, recréate en tal lugar. Te sacan. Hablar con otros, a relacionarte con otros, hacer talleres con otros. No es más. Vos. No, los otros. Salí de vos. Y ahí es donde empieza la sanación, cuando salimos de nosotros. Por eso Dios sana, porque nos hace salir de nosotros, nos hace ir al encuentro de los demás, nos hace buscar la felicidad de los otros y nos hace encontrar la felicidad nuestra en la felicidad del otro. Cuando busco mi única felicidad, lo único que encuentro es soledad, egoísmo e incapacidad de compartir con los otros. Por eso le pedimos en esta misa de sanación al Señor que nos regale la gracia hoy, esta gracia de desatar y de romper en nosotros esas cosas que tenemos anquilosadas en nuestra vida, ese egoísmo, ese egocentrismo, que nos va metiendo en una vida, en un ambiente y va generando un ambiente de enfermedad, de pesadumbres, de tristeza, de insatisfacción, de frustración, que es el caldo de cultivo para que el cuerpo también se enferme, porque el alma está permeable no solamente a las acechanzas del mal, sino que está permeable también al espíritu pesimista de este mundo. Vamos a pedirle al Señor que en este día nos regale esa gracia. Ave María Purísima.